todos y bienvenidos a Ecos de la Historia, el podcast donde analizaremos los momentos que marcaron la política peruana. Hoy viajaremos entre 1990 y el año 2000, una década decisiva, el gobierno de Alberto Fujimori. Un periodo que comenzó en medio de caos y terminó en medio de escándalos. Nuestro objetivo será entender cómo empezó este gobierno, cómo se desarrolló y por qué terminó de la manera que terminó. Además, revisaremos los aspectos sociales, políticos y económicos, y también debatiremos entre nosotros de el por qué la historia no solo se cuenta, sino que también se piensa. Así que si están listos, encendemos micrófonos y comenzamos. Bueno, para empezar, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. ¿Cómo estaba el Perú antes de 1990? Pues muy mal, económicamente, socialmente y políticamente. La inflación había alcanzado niveles absurdos. Para que se hagan una idea, en algunos momentos llegó a más de 7000%. Era una hiperflación que hacía imposible planificar el futuro. A eso se le sumaba lo que es el terrorismo. El sendero luminoso crecía en número y violencia. Había apagones, coches bomba y regiones enteras controladas por esta organización. Y el descontento con los partidos tradicionales era enorme. La gente sentía que nadie tenía soluciones reales. Ahí aparece Alberto Fujimori, un ingeniero casi desconocido, pero con un discurso directo y antipolítico. En un país desesperado, un mensaje de cambio total fue suficiente para ganar. Apenas toma el poder, anuncia el Shock, una serie de medidas económicas muy duras, eliminación de subsidios, liberación de precios y apertura al mercado externo. De la noche a la mañana los precios subieron enormemente. Muchas familias pasaron por meses muy difíciles. Pero, irónicamente, estas medidas lograron frenar la hiperinflación. Eso sí, no sin un enorme costo social. Mientras tanto, Sendero Luminoso continuaba con ataques. El Estado comenzó a responder con más firmeza, aunque también hubo denuncias de violaciones de derechos humanos. En 1992 ocurre el punto de quiebre, el autogolpe. Fujimori cierra el Congreso y toma el poder del Poder Judicial. Argumentó que el Congreso era un obstáculo. Muchos lo apoyaron porque querían resultados rápidos, otros lo criticaron por autoritario. Sea como sea, ese enorme cambio para siempre, eso cambió enormemente la política peruana. En 1992 fue un año decisivo. Ahí se da la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, lo que debilitó fuertemente este grupo. Esto incrementó la popularidad de Fujimori. Muchas personas lo vieron como el presidente que devolvió la seguridad. En estos años se privatizaron más de 200 empresas públicas. Esto atrajo inversión, pero también generó críticas por falta de transparencia. El país creció económicamente, pero la desigualdad siguió siendo un problema fuerte. En 1995, Fujimori se presenta a la reelección y gana con un amplio margen. Tenía popularidad, pero también acumulaba cada vez más poder. Aunque la violencia disminuyó, empezaron a revelarse problemas graves, entre ellos las esterilizaciones forzadas a mujeres pobres y rurales sin su consentimiento. También crecieron denuncias por violaciones de derechos humanos en zonas de conflicto. El poder se concentraba cada vez más en dos figuras, Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Montesinos manejaba los servicios de inteligencia y tenía influencia sobre los medios de comunicación. Muchos lo consideraban el verdadero poder detrás del gobierno. El país seguía creciendo, pero dependía mucho de la inversión extranjera, y la informalidad laboral comenzó a aumentar silenciosamente. En el año de 1998, la economía se desacelera y en 1999 Fujimori anuncia que buscará el tercer mandato, algo que generó polémica porque la constitución no lo permitiría claramente. La crisis real estalla en el año 2000, con la aparición del primer Vladivideo, Montesinos sobornando a un congresista. Este video reveló un sistema de corrupción gigantesco. A partir de ahí, el régimen colapsa.
Fujimori viaja a Japón y envía su renuncia por fax. El Congreso no la acepta, evidentemente, y lo destituye por incapacidad moral permanente. Bueno, para ir finalizando esto, se puede decir que el gobierno de Fujimori tuvo logros como la baja de inflación y la derrota del Sendero Luminoso. Pero esos avances estuvieron acompañados de autoritarismo, corrupción y violaciones de derechos humanos. Fue una década de contrastes. El Perú cambió, sí, pero también aprendió que el poder sin control siempre termina en abusos. Y por eso es importante analizar la historia con ojos críticos, para no repetirla. Bueno, eso sería Gracias por todo. escucharnos en Ecos de la Historia. Hasta el próximo episodio. Bye. Bye.